Pero el le ha manotazo tocado que a este hablan gobierno, en la Corfo. descubrir casos de corrupción como nunca antes en la Bueno, historia. eso Y aquí puede te ser estoy bueno porque este mostrando gobierno algo. permitió abrir las puertas y que se sepa. No es hoy día posible que el país atienda más inmigrantes. No es sustentable. O sea, no da, po. Claro. Jaime es precandidato presidencial por el Frente, la Federación Regionalista Verde Social. ¿Qué hace que el Partido Verde, por decirlo de alguna manera, tome la decisión? Tome la decisión de llevar un candidato presidencial. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente las propuestas. Nosotros queremos dar a conocer lo que nosotros creemos que hay que hacer en el país hoy día, en distintos ámbitos. Desde el crecimiento económico, que no es contradictorio con las posturas verdes, sino que yo diría más bien complementario, a de qué manera enfrentar la modernización del Estado, en fin, la economía circular, una serie de aspectos verdes que nos interesa, la corrupción. Nosotros tenemos una mirada propia y una elección primaria en nuestro sector nos permite, en definitiva, colocar nuestras propuestas y darlas a conocer a la ciudadanía y que la ciudadanía determine, en definitiva, cuánto respaldo le da a esas propuestas, cuánto respaldo le da a esa candidatura en un proceso de participación en una o en dos primarias dentro de lo que son los partidos que apoyamos al gobierno. ¿Es viable el tema de las primarias, entendiendo de que han irrumpido en este último tiempo dos candidaturas? Una que yo no la veo todavía muy posible ni real, que es la de Harold Maine Nichols, pero la que suena fuerte y la que parece que arrastra y consenso de muchos es Michelle Bachelet. Sí. ¿Tú te allanarías a una candidatura de ella? Porque entiendo que ella planteó que ella iría de candidata siempre y cuando no hubiera primaria. ¿Tú te allanarías a eso? No creo que lo haya planteado, porque Michelle Bachelet las dos veces que ha sido presidente de la República ha sido con primaria. La primera vez, primarias convencionales, con Soledad Alvear, hace muchos años atrás. Sí. Y la segunda vez en una primaria competitiva legal donde ella ganó. No, yo voy a ir a la primaria, digamos, y si está Michelle Bachelet, mejor, sin lugar a dudas, digamos. Voy a hacer una primaria, si tú quieres, más competitiva. Es muy probable que ella gane, digamos, y lo digo sin dificultad en eso. Ahora, eso nunca se sabe lo que pasa en política, no hay adversario pequeño, pero a nosotros nos interesa mucho dar a conocer nuestras propuestas. Y yo no soy socialista, yo no soy igual que ella. Y nuestro partido, la Federación Regionalista Verde, no es de inspiración marxista. Tenemos una mirada distinta del país dentro de un contexto común, y la primaria precisamente es para eso. Pero siempre, tú antes eras del PPD, ¿no es cierto? No, yo fui demócrata cristiano hasta muchos años atrás. Tienes toda la razón. Pero en general, a los partidos verdes, por decirlo de alguna manera, se les asocia más con la izquierda que con el centro y con la derecha. Con la derecha no, nosotros somos, por eso nuestro nombre dice Federación Regionalista Verde Social, hay un compromiso con el progresismo claro. Pero, por ejemplo, el partido más importante en el mundo occidental verde es el verde alemán, que ha gobernado con la socialdemocracia, con la centroizquierda, y ha gobernado con la centroderecha también, con la democracia cristiana alemana, que ahora acaba de ganar las elecciones. Así es. De manera que el mundo verde no necesariamente está a la izquierda, pero nosotros somos comprometidos obviamente con las transformaciones y estamos apoyando al gobierno del presidente Boris, pero no somos lo mismo que el Partido Socialista, que el PPD o que otro de los partidos que forman parte del gobierno. Pero en ese sentido, como tú señalas que si vas a las primarias con la expresidenta Bachelet, tú dices prácticamente, y sería casi como de sentido común entender que ganaría ella, pero tú señalas que te interesa que se muestren las propuestas de tu partido. Lógico. En ese sentido, y te lo digo con mucho respeto, ¿no es esta entonces una precandidatura más testimonial que real? No necesariamente. Yo aprendí hace mucho tiempo que en política no hay adversarios chicos. Las cosas cambian a veces en una semana. Y creo que desde nuestro punto de vista y también desde el punto de vista del gobierno y del conglomerado que formamos parte, discutir los temas de cara a la opinión pública es distinto. Y creo que nos beneficia a todos. Creo que eso es bien importante. Porque el oficialismo, hay diversidad dentro del oficialismo. Hay matices que no dejan de ser importantes. Por ejemplo, yo respecto a la migración tengo una postura mucho más dura que el gobierno. Y me interesa, obviamente, darla a conocer. Yo creo que el gobierno se ha quedado corto en muchas cosas. O sea, tú criticas el desempeño que ha tenido el gobierno en materia de migración. O sea, yo creo que ha avanzado, pero ha sido insuficiente. Y en varios aspectos. Por distintas razones, digamos. Uno, porque hay posturas distintas entre el propio gobierno y hoy día quien dirime la postura distinta del presidente de la República, ¿cierto?
y uno forma parte de eso, pero eso no significa que esté todo bien o que no se puedan hacer otras cosas. Por ejemplo, en materia de inmigración yo creo que es importante correr un poco el cerco de lo que se está haciendo. ¿En qué sentido? Desde la postura, desde el propio Estado, digamos. Yo creo que Chile, desde el punto de vista de la inmigración, y eso obviamente no es novedad para nadie, o sea, hay un nivel de inmigración desde el punto de vista numérico que el país ya no da para más. O sea, llegaron, no sé, 800.000 venezolanos, más de 100.000 haitianos, y está muy bien en algún momento. Pero hoy día no podemos recibir más visitas porque los servicios del Estado no dan. Hay 2 millones en total. Por eso, pero, y esos son los que están Jaime, regulares. es más del 10% de la población. Por eso te digo, entonces se sobrepasó cierto límite. ¿Por qué? Porque se llenaron los servicios sociales de vivienda, de educación, de salud. Entonces hoy día políticamente lo que tiene que hacer el presidente de la República es por lo menos políticamente decir, mire, ¿sabe qué? No da para más esto. O sea, no tener una postura clara en esa materia. Jaime, no va a poder recibirlo como hace 10 años atrás o hace 5 años atrás. ¿En qué se traduciría ese no da para más? Lo primero es una señal política clara. Yo creo que eso es lo primero, respecto a que no es hoy día posible que el país atienda más inmigrantes. No es sustentable. O sea, no da. Claro. Si los servicios públicos son limitados, los recursos económicos son limitados. Yo digo, esto es como una casa. Si tú invitas a tu casa, bueno, invita gente hasta que puedas atenderla. Pero si después no los podía atender, más bien maltratáis a los que llegan y maltratáis a los que están adentro. Y creo que estamos en ese nivel. Entonces, primero la definición. Y segundo, bueno, establecer todas las medidas necesarias para impedir la inmigración. Por ejemplo, yo creo que con Venezuela tenemos un problema porque no hay relaciones diplomáticas, en fin. Pero, por ejemplo, con Bolivia, donde por Colchane se filtra buena parte de la gente que llega indocumentada al país, creo que tenemos elementos importantes para que Venezuela sea más, para que Bolivia sea más activo. Jaime. Nosotros, Bolivia ocupa nuestros puertos regularmente por tratados internacionales vigentes entre ambos países desde la posguerra, digamos, de la guerra del Pacífico, y creo que Chile puede endurecer aspectos si es que Bolivia sigue teniendo abierto el portón para que entre cualquiera. O sea, tú tenés que compensar de la misma manera medidas similares. Primero la vía diplomática, no tenemos relaciones diplomáticas, pero sí consulares, y bueno, ya hay que hacerlo. Si tú no puedes tener un vecino que te esté, obviamente, incumpliendo también las obligaciones que tiene contigo. Jaime, y creo que hay elementos que se pueden usar, perdón. Déjame cambiar un poquito el tema, te voy a cambiar el foco en aras del tiempo, ¿no? Y para tratar de, porque me he pegado una repasada a tu programa. Algunas propuestas. Sí. Voy a tratar de ser lo más realista posible y tratar de ser lo más claro posible. Por ejemplo, dice... tributos locales, justicia fiscal para regiones y comunas, nadie no puede estar de acuerdo con ello, pero la realidad dice otra cosa cuando hoy día tenemos un país endeudado en 130.000 millones de dólares que ya copó la capacidad de préstamos de afuera, entonces ahora le estamos pegando manotazo a todo lo que podamos encontrar para poder mantener la billetera fiscal que ya sabemos que no la tenemos como mantener. El último manotazo a la Corfo fue una cosa que llega a dar vergüenza porque son reservas que teníamos que ya se acaban. Entonces va a ser muy difícil que un Estado que gobierne el próximo, o sea, el gobierno que gobierne, que esté en el poder el próximo periodo, pueda hacer esa distribución fiscal justa. Pero te cedo que es lo que corresponde y correcto. Hay promesas acá que fueron las mismas promesas de campaña que hizo Boric, que no se han cumplido, y no solamente no se han cumplido. Por ejemplo, la reducción de sueldos en el sector público y empresas del Estado, control estricto del uso de recursos, decir no a la corrupción, y justo ahora que tuvimos un problema con el tema de la distribución de energía, que todavía no nos han querido contar la verdad, me imagino que en algún momento sabremos el resultado de esa investigación, vamos a entrar en eso, pero antes de eso te quiero mostrar algo que se empezó a circular ayer, y que es esto que a mí me llama poderosamente la atención porque tiene relación con el Ministerio de Energía. Y es esta factura, que tenemos la imagen. Ok, es esta factura, Jaime, bueno, una orden de compra en realidad, a servicios de ingeniería Deuman Limitada. Esto es una aceptada, esto es del 30 de octubre del 2024, y dice estudio denominado Identificación de brechas de género y enfoque de recursos de derechos humanos en el sector energético para el Ministerio de Energía. Entonces tú dices, una empresa de ingeniería que hace estudios de identificación de brechas de género por un total de 52 millones de pesos. ¿Cómo paramos esto, Jaime? ¿Cómo paramos esta corrupción que en este gobierno ha llegado a niveles, no estoy hablando solamente del gobierno, sino que se han aprovechado todos, las fundaciones que son de derecha, de izquierda, a lo mismo, de donde sea,
pero aquí ha habido un manoteo y un saqueo al estadio muy importante. Bueno, ¿Cómo se para esto? no comparto todo lo que tú has señalado en primer lugar. Mis propuestas programáticas son serias. Las propuestas en materia tributaria, de repartir mejor algunos aspectos que tienen clara identificación local, donde la tributación, por ejemplo, de los salmones va directamente al Estado de Chile, la tributación de las forestales, la tributación minera era lo mismo, sacamos el royalty después de 20 años de lucha. Lo que yo planteo en mi propuesta programática es que parte de esos tributos queden en la región. De acuerdo. No estoy planteando aumentar la carga tributaria, estoy planteando que parte de los tributos queden en la región. Yo no hablé de que Porque, aumentar la carga sí, tributaria, está lo que bien, estoy diciendo es que sí, esos pero tributos sirven para reducir el déficit fiscal. Yo quiero que quede claro, digamos. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una vinculación más estrecha de las actividades económicas con el lugar donde esa actividad económica está, se genera una mejor relación desde todo punto de Pero vista. Jaime, si nadie discute Y se puede hacer eso, mejor yo- la inversión. Pero Y si partes, Jaime, está bien. voy pero mira, está bien, cuando hagas tu está bien. campaña, yo te acompaño y voy con la bandera No, está bien. de la distribución justa tributaria. Pero en la práctica, y seamos realistas, en la práctica va a ser imposible que el próximo gobierno lo haga. No lo sé. Pero si con la carga tributaria que hay hoy día no alcanza. Mira el déficit que tiene este país, No, Jaime. lo que pasa es que aquí hay también una campaña. es impagable, pues. Si no es impagable. ¿Ah? ¿Tú sabes cuál fue el gobierno que más aumentó el déficit fiscal o que más endeudó al país? En términos porcentuales, el gobierno de Piñera. Dos. Ok. Bueno, ahí está. Po. Este gobierno, el aumento del endeudamiento ha sido mínimo en relación al gobierno anterior. Y es cosa de ver los gráficos. El gobierno Piñera aumentó por lo menos en 12 puntos la deuda pública chilena. Aumentó el endeudamiento mucho más que este gobierno en Codelco y también la deuda directa pública. Entonces, ojo con construir realidades de aspectos que no son precisos. ¿Ah? Y yo entiendo que el límite de la deuda pública existe, te fijas tú, pero los países de la OECD, de los cuales forma parte Chile, están sobre un PIB de deuda pública. Nosotros estamos en el 42% de deuda pública. No digo que ese sea el ideal, pero digo, no dramaticemos de algo que no es un drama, pues si también esta cosa... O sea, lo que yo entiendo es que tú dices que la gestión que ha hecho en finanzas el gobierno es buena. Sí, en general es buena, dado el contexto que hay, yo no lo hallo. Yo creo que el cuál es el ministro Marcel es contexto? un gran ministro. ¿Ah? ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto que es un gobierno que no tiene un apoyo parlamentario mayoritario, sino que cada acuerdo o cada modificación ha tenido que construirse con la voluntad de la oposición o de parte de la oposición. Como la ley que permite recaudar de mejor manera o ir contra la evasión y la ilusión, hubo votos de derecha. La reforma previsional, importante, hubo votos de derecha. De manera que esas grandes cosas se han consensuado. Los presupuestos han sido apoyados también por el gobierno de la derecha. El gobierno no ha apoyado ningún presupuesto solo. Entonces decir, oye, mira, si esto la verdad es que creo que se están levantando temas que son bastante... que tienen que ver con la elección, digamos. Pero, Jaime, Quieren un poco... ¿cómo le explicas tú a la gente? Es que yo no sé si tienen que ver con las elecciones, pero ¿cómo uno le explica a la gente? Y esto para entenderlo. Bueno, el tema de la corrupción, compartirás conmigo que hemos conocido casos, a lo mejor venían de antes, pero hemos conocido casos de corrupción como nunca en la historia de este país. De robo de plata. ¿Tú te refieres a la Municipalidad de Vitacura, Viña del Mar, el gobierno regional de la Araucanía? Por supuesto, Mira, y también están en todos los lados Es que es políticos. transversal. Pero, ¿y qué dije yo? Claro, pero lo es que dije desde un tú estás principio. poniendo como que en este gobierno el manotazo... Pero el le ha manotazo tocado que a este hablan gobierno, en la le ha Corfo. tocado a este gobierno descubrir casos de corrupción como nunca antes en la Bueno, historia. eso Y puede aquí te ser estoy bueno porque este mostrando gobierno algo. permitió abrir las puertas y que se sepa. po. Y aquí, Entonces tú lo puedes O ver sea, positivamente. Qué bueno que hoy día se descubrieron todas las corrupciones que había en la derecha, en la izquierda, en el centro. eso ha sido un rol de la prensa, Jaime. Bueno, el gobierno, qué bueno que cada la vez prensa que lo haya cada hecho. vez que ha pasado algo así, el gobierno no ha querido participar del tema. Pero yo no estoy atacando al Pero sabes que gobierno. No está bien. No estoy, Yo te Jaime, digo que no, no es por malo. favor, no nos confundamos. Yo no estoy atacando al gobierno ni estoy haciendo campaña para nadie. No, está bien, está bien. Y porque yo además me identifico con las personas y no con los partidos. Yo sé. Y menos con los partidos de derecha que hay hoy día. O sea, yo ahí créeme que no estoy ni ahí con ellos y he sido súper crítico del tema. Está bien, porque pero además votan a la gente, la usan y la votan. Yo trato de ser objetivo en esto, Entonces, desde mi punto de vista. Es que uno tiene que ir viendo lo que se va conociendo, lo que se está viendo. Entonces tú me dices, ok, ha hecho una buena gestión, El ministro perfecto. de Hacienda, sí. Yo quiero que tú me expliques, que yo no lo puedo entender, y perdona, porque aquí voy a pecar de ignorante, del ego. Y puede ser que suene populista lo que voy a decir, y puede ser que suene hasta idiota lo que voy a decir, pero lo voy a decir.
el único país del mundo donde la gente le presta plata al Estado es Chile, de acuerdo a la nueva reforma de pensiones que se acaba de hacer. Yo no puedo entender que en un país que está viviendo la realidad que está viviendo, nosotros le carguemos un 1,5% más de tributo a la gente, porque al final del día va a ser un tributo. Porque no me vengas a decir que eso se va a devolver con intereses, porque todos sabemos que al final del día lo que cuenta es el día a día y la billetera de cada uno. Entonces, cuando tú consigues que la empresa ponga más plata, pero al final se la vas a quitar a la gente para pasársela al Estado, ¿me puedes explicar qué es este enredo? Por Que no supuesto. lo entiendo. O sea, yo creo que no lo entiendes porque efectivamente no es así. En primer lugar, hoy día... No lo entiendo, Jaime. No, por eso. Te digo, hoy día, sin la reforma previsional, las AFP le prestan plata al Estado, cerca del 30% de la plata de los trabajadores que tienen la AFP están en bonos del Estado. O sea, hoy día, si tú lo miras de esa perspectiva, la plata de los trabajadores a través de la AFP, que se llevan una buena parte de la utilidad, ¿cierto?, están hoy día prestados para el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado de Chile es un Estado que históricamente ha respondido. Históricamente, el Estado de Chile nunca ha quedado debiendo un bono garantizado por el Estado. Es verdad En que el sus Estado 200 siempre años ha de sido un historia, buen bonista. ha sido un buen Sí, bonista. pero eso es Entonces, una inversión que hacen la Sí, pues. AFP. Esas no, AFP no es un préstamo. No, una Es que inversión no confundamos donde... las cosas, porque cuando uno dice Ahora- es que la gente le presta, las AFP le prestan plata, no, las AFP invierten en el Estado Sí. de Chile y reciben un retorno por eso que es Exacto. muy bueno. Y ahora lo que van a hacer es que ese 1,5% se va a prestar directamente al mismo el Estado, va a estar garantizado por bonos de la misma naturaleza jurídica que los que tienen la AFP hoy día y se los devuelven con un determinado interés al trabajador al momento que jubila. Garantía 100%. El Estado de Chile nunca en su historia ha dejado pagar un bono que tenga Jaime, la firma pero- del Estado chileno. Primera cosa, o sea, eso está garantizado, ¿ya? Y eso permite, obviamente, pagar aumentar las jubilaciones hoy día en algún porcentaje interesante para la gente que está jubilada hoy día. 27.000 pesos. Claro, poco, podría haber sido más. Ahora, yo soy de los que creo que el sistema social chileno ha ido avanzando, y el sistema previsional, y va llegando una lógica triestamental donde hace un aporte importante el Estado con los impuestos, los trabajadores y ahora, obviamente, el aporte de los empresarios. Pero no veo que haya una dificultad mayor, salvo la de cierta parte del espectro político que no estuvo en el acuerdo, que es más bien la línea republicana, libertaria, que creen que esto es un mal acuerdo. Pero la UDI, hasta los comunistas, se pusieron de acuerdo. ¿Tú fuiste un patrocinador del acuerdo o estuviste de acuerdo porque había que estar de acuerdo? O sea, yo creo que después de 10 años de discusión de la reforma previsional... Había que no sacar lleg- lo que fuera. Te fijas, lo hallo realmente... La realidad es que el país está empatado, te fijas tú, y eso traba. Traba muchas veces porque quizás nosotros queríamos ir más allá. Queríamos un porcentaje mayor de Sí, el participación. 3%, pues eso te era- fijas que estaba el acuerdo con Piñera y no lo vemos como tú lo planteas o como lo plantea cierto sector, que es una destrucción del sistema o de mis ahorros. No. Si tú quieres un impuesto que pagan las empresas, el aporte previsional, el sentido de la seguridad social es precisamente ese. Si no, tendría cada uno una libreta en el banco. ¿Te Pero, fijas tú? ¿sabes lo que pasa, Pero Jaime? aquí es un sistema de seguridad social porque después el que no ahorra obligatoriamente, después igual golpea las puertas del Estado cuando no tiene plata. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo entiendo perfectamente que hay que generar los recursos y también el mismo trabajador tiene que ahorrar. Nosotros tenemos que ahorrar, ¿no es Así cierto? es. Pero a mí por lo menos me hace muchísimo ruido este tema del préstamo, porque tú dices está perfecto, está garantizado, todo lo que tú quieras, pero el tema es que ese préstamo no hay voluntad de parte, o sea, es una obligación impuesta en definitiva Sí, la para seguridad social es todos así. y cada uno de los trabajadores. Entonces, ese un punto y lo otro, porque tenemos muy poquito tiempo, No te que preocupes. te quería comentar y también preguntarte qué opinas tú a propósito de la factura o la orden de compra que se mostró, donde hay una glosa. ¿Te hace sentido que esto sea real o no sea real? Un estudio de identificación de brechas de género y enfoque de derechos humanos en el sector energético. Es decir, yo trato de aterrizar esto a propósito de lo que tú señalas en tu programa de gobierno, en contra de la corrupción, porque no sé si a ti te hace sentido este estudio. No, habría que ver el Eh, estudio. Pero yo te pongo un tema. Habría que ver el estudio en primer lugar. Yo no sé si se robaron la plata. Si se robaron la plata, obviamente es grave y tendrá que ser investigado, sancionado, y no defiendo a nadie. El Ya. estudio no lo conozco, pero a veces hay brechas de género en políticas públicas. Por ejemplo, a veces hay que estudiar muy bien en un determinado sector, ¿cierto?, cómo pones elementos de seguridad, por ejemplo, iluminación, donde a lo mejor son horarios
donde es más frecuente que puedan concurrir mujeres. ¿Ah? Y eso ocurre muchas veces, o donde tengas que construir un puente, porque resulta que la lógica normalmente de la construcción de un puente tiene que ver a lo mejor con el paso de los vehículos o la gente al trabajo. Pero hay flujos diferentes donde hay horarios, a lo mejor donde al final las mujeres, por ejemplo, o los hombres, normalmente las más discriminadas son las mujeres en este país a nivel global, requieren una mirada especial. Puede ser, es un buen punto. ¿Me entiendes? Lo que Tú, pasa y es tú que me lo llama ves la atención así. que sea una empresa de ingeniería el que haga el estudio. Pero es A un mí, buen mira, punto. pero Mauricio, a mí me parece raro igual. Por eso te digo, Sí. te soy bien honesto. Oye, por el monto. Jaime, pero te digo, oye, puede haber. nos y queda un ayuda minuto, quiero mucho aprovechar eso. de despedir a otros panelistas, pero te quiero No, no decir se algo. Hay preocupe. un punto en el capítulo 5 de tu programa que dice eliminación de trámites inútiles y órganos repetidos. Ahí yo voy a ser el generalísimo de tu campaña. Lógico. Porque de Hay verdad... mucho que hacer, Mauricio. Mucho. Hay mucho. O sea, hay hacer. que unificar el sistema de identificación. Nosotros tenemos que tener un solo sistema de identificación que reúna la licencia de conducir, Mucho que hacer. no, tanta carnet, tanta cosa, tanto trámite que hay que hacer. Y en eso yo cuenta con mi Y voto. por eso que queremos la primaria para discutir estos temas. Hay posturas distintas dentro del propio gobierno, te fijas tú, del mundo progresista, y los regionalistas verdes tenemos obviamente una mirada. Apostamos al crecimiento, ese crecimiento exportador de la minería cada vez más verde, de la agricultura, en fin, pero también al crecimiento y desarrollo endógeno, la pequeña empresa, ¿cierto? La agricultura familiar campesina, la economía circular, la economía a escala humana, que también es importante. Las dos vertientes. ¿Tú puedes venir la próxima semana? Sí, feliz. Te quiero poner a alguien aquí que te haga un poquito de contrapeso. Entonces, Y lo vamos a conocer hacer. también tu programa de gobierno, que No, eso te lo me interesa agradezco para poder desarrollar más el conocerlo. programa. No, ¿te sería parece? bueno. Ya. Eh, Sería muy bueno.